empezar a trabajar con el tema de polígonos regulares. Lo primero que necesito que recuerden es que un polígono regular es aquel polígono donde todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, es decir, son iguales, son de igual medida. Los elementos de un polígono regular van a ser el centro del polígono, los lados del polígono, esto que está aquí es un hexágono, es un polígono de 6 lados. Podemos ver que cada uno de esos que yo estoy marcando con turquesa es el lado del polígono. Hablamos ahora del radio del polígono. El radio del polígono es aquel segmento que une el centro con cada vértice. Este es un radio, aquí hay un radio, por aquí hay otro. Va a tener tantos radios como lados tenga el polígono. Hablamos también del apotema. La apotema es un segmento que une el centro con la mitad del lado. Esta es una apotema. También vamos a tener una apotema por cada lado. Hablamos también de las diagonales. Las diagonales son líneas que unen vértices no continuos. Entonces podemos ver que desde ese vértice, para este hexágono, yo logré trazar 3 diagonales. Ahora, si hablamos de las diagonales totales, serían las diagonales que se forman desde todos los vértices del hexágono. En este caso, me refiero al hexágono porque es el polígono que estamos utilizando. Hablamos de ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo que se forma entre dos radios que sean continuos. El ángulo externo se forma cuando prolongamos un lado, y entre el lado continuo y el lado que se prolongó, aquí vemos que alfa es un ángulo externo. El ángulo interno va a ser el ángulo que se forma entre dos lados que sean continuos. Este lado y este lado, el ángulo beta es un ángulo interno. El polígono va a tener la misma cantidad de ángulos internos que la misma cantidad de lados. Vamos a utilizar de aquí en adelante n para nombrar la cantidad de lados del polígono. Hay un triángulo muy especial que vamos a utilizar muchísimo, que es este, donde se forma el radio, ángulo de 90, apotema, voy a llamar apotema A, radio R, y voy a decir X, y hablo de X como el medio lado, de manera que el lado va a ser 2 veces X. Además, aquí se está formando un ángulo que es la mitad del ángulo central. Este es medio ángulo central. Ese triangulito que estoy señalando es este que está aquí. A partir de este triangulito que forma la apotema, el radio y el medio lado, vamos a poder calcular muchísimas cosas. Entonces no lo pierdan de vista. Con respecto a la cantidad de lados, por aquí les puse los nombres. Un polígono que tiene 3 lados se llama triángulo. Como vamos a trabajar polígonos regulares, hablamos de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Es un triángulo donde los 3 lados miden lo mismo. Los 3 ángulos internos también, los 3 ángulos externos también. Cuadrilátero. Es una figura o un polígono de 4 lados. Como hablamos de polígonos regulares, el cuadrilátero regular se llama cuadrado. El cuadrado, ustedes saben que les dice de una vez n igual a 4. Triángulo equilátero, n igual a 3. De aquí hablamos de pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono. Y aparece al lado de cada nombre la cantidad de lados.
Esto tenemos que aprenderlo bien porque si nos hablan, digamos, de un octógono regular, entonces tiene que saber automáticamente que n vale 3, perdón, que n vale 8. Si hablamos de un hexágono regular, que n vale 6. Si hablamos de un, no sé, endecágono regular, que n vale 11. Entonces es muy importante manejar los nombres porque para poder hacer todos los cálculos vamos a necesitar saber cuánto vale n. Tenemos aquí unas fórmulas especiales para el hexágono y para el triángulo equilátero. En este caso, para el triángulo equilátero, la que yo les sugiero que memoricen es esta. Que el área del triángulo equilátero va a ser L a la 2 raíz de 3 entre 4. Para el hexágono, que es un polígono de 6 lados, les sugiero que memoricen esta. Que el área del hexágono es 3L a la 2 raíz de 3 entre 2. Estas son las formulitas que yo les sugiero a ustedes que memoricen. Estas son las que vamos a utilizar más con respecto a hexágonos y triángulos equiláteros. Cuando hablamos de polígonos regulares, tenemos otra serie de fórmulas que vamos a necesitar utilizar. Aquí arriba me habla del perímetro. El perímetro ya ustedes saben que es la orillita, entonces va a ser n, que es la cantidad de lados, por la medida del lado. Luego tenemos la fórmula para el ángulo central. Si yo tengo cualquier polígono, voy a pensar en dibujar un pentágono. No me va a quedar regular, pero para tener una idea. Recuerdan que el ángulo central se forma entre los radios que son continuos. Entonces por aquí yo voy a tener un ángulo central, 2, 3, 4 y 5 ángulos centrales. Vean la figura que quedó en el centro, es un círculo. Por eso es que vale 360 entre n. El ángulo externo vale lo mismo que el ángulo central. Las diagonales que puedo trazar desde un vértice van a ser calculadas mediante la fórmula n-3. El ángulo interno se saca con la fórmula 180 por n-2 entre n. La suma de los ángulos internos se calcula mediante la fórmula 180 por n-2. Las diagonales totales de un polígono se calculan con la fórmula n por n-3 entre 2. Estas fórmulas antes en el examen de bachillerato las daban. Ahorita en el examen de Faro yo no puedo asegurarles que se las den o que no se las den. Y no he visto un examen de Faro como tal, sino que lo que he visto es la recopilación de los ejercicios. Entonces no les puedo asegurar si se las dan o no. Con respecto al área del polígono regular, se va a calcular con esta fórmula. Perímetro por apotema dividido entre 2. Estas fórmulas van a ser vitales de aquí en adelante. Vamos a comenzar a desarrollar 3 habilidades. Primera habilidad, determinar la medida de perímetros y áreas de polígonos en diferentes contextos. Determinar las medidas de ángulos internos y externos de polígonos en diversos contextos. Y determinar la medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. Estas 3 habilidades son tomadas del temario de Faro. Los ejercicios que de aquí en adelante se enuncian son todos tomados de exámenes de Faro. Comienzo con esto. Considere la siguiente figura que muestra el triángulo DFB. Triángulo DFB. Nos habla de este triángulo. Nos dice que hay un hexágono que es regular. El hexágono regular es A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E y F. Entonces, como eso es un hexágono regular,
y aquí me dice que FA mide 10, nosotros sabemos automáticamente que cada uno de estos lados va a medir 10 también. Notemos que este angulito mide lo mismo que este angulito y mide lo mismo que este angulito. Por lo tanto, cada uno de estos triangulitos amarillos son iguales. Si son iguales, esta figura que se forma aquí adentro, este triángulo DFB, también es un triángulo que es equilátero. Ahora bien, dice por aquí que hay un triángulo H y J. H y J, no lo voy a marcar como ese para no hacer más enredo, pero H y J, estos son los tres lados de H y J. Nosotros podemos ver que estos triangulitos que están quedando en blanco también son triangulitos equiláteros. Por lo tanto, si esto mide 10, esto también va a medir 10, este también va a medir 10, este también, esto y esto. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el perímetro del triángulo H y J, nosotros podemos responder que cada lado mide 10 más 10 más 10, o sea, cada lado mide 30. El perímetro va a ser 3 lados por 30. Perímetro N por L. 3 lados y cada lado mide 30. El perímetro nos va a dar 90. Entonces marcamos la respuesta B. Ahora nos va a preguntar por el área del triángulo DFB. El triángulo DFB es el que está pintado aquí en turquesa. Para poder encontrar el área de ese triángulo, que ya sabemos que es equilátero, se utilizaría la formulita que dijimos arriba, L a la 2 raíz de 3 entre 4. O sea que es necesario saber cuánto vale L. Vean que no sabemos cuánto vale L. Lo que sí sabemos es que en esos triángulos que están ahí amarillos, esos triangulillos amarillos, esto que está aquí marcado, este ángulo que yo marqué aquí en la C, voy a sacar el C, D, B. Este ángulo que marqué en la C es un ángulo interno del hexágono. Entonces podemos calcular esta medida del ángulo interno del hexágono. Esto es un ángulo interno del hexágono. Y con base en esa medida, pues hacer algunos cálculos. Sabemos que BC mide 10 y sabemos que DC también mide 10. ¿Cómo se calcula la medida de un ángulo interno? Por ahí arriba dijimos que para calcular la medida de un ángulo interno se aplica la fórmula 180 por n menos 2 entre n. Como la figura que estamos trabajando es un hexágono, n vale 6, entonces sería 180 por 6 menos 2 sobre 6. Lo voy a poner ahí en la calcu, 180. 6 menos 2 son 4. Y eso entre 6 nos va a dar 120. Eso quiere decir que este angulito vale 120. Ahora bien, este ángulo que está aquí queda al frente del lado que mide 10. Y este ángulo que está aquí también queda al frente de un lado que mide 10. Por lo tanto, va a ser congruente. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Si a 180 usted le quita 120, le da 60.
60 está para repartir entre estos dos ángulos, por lo tanto, cada uno mediría 30. 30 y 30. Ya habíamos visto en algún momento nosotros la ley de senos. Si no me equivoco, está en el video anterior. La ley de senos dice que esta medida, que yo voy a llamar X, que X va a ser la medida de este lado, o sea, aquí L va a valer X en este, se va a calcular así. X sobre el seno de 120 grados va a ser igual a 10 sobre el seno de 30 grados. La idea es encontrar cuánto vale X, por lo tanto este seno de 120 pasa para allá a multiplicar. 10 por el seno de 120 entre el seno de 30. Entonces por aquí podemos poner 10 por sin de 120 entre sin de 30. Le doy igual y nos da que X vale 10 raíz de 3. Por lo tanto, el área total de ese triángulo va a ser 10 raíz de 3 entre paréntesis al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. El área total va a ser entonces, la ponemos aquí, entre paréntesis 10 raíz de 3. Tengan cuidado cómo ponen los datos, ¿verdad? Porque el cuadrado tiene que ponerse por fuera del paréntesis. Aquí se pone un raíz de 3 y abajo se pone el 4. Ahí nos dio 129,90. Si yo este raíz de 3 no lo pongo ahí, sino que lo pongo por fuera de la fracción, raíz de 3, que es lo que les recomiendo, nos va a dar el valor exacto, 75 raíz de 3. Podemos ver que la respuesta correcta es la respuesta C. En el ejercicio 6 nos plantea que en un polígono regular la suma de las medidas de los ángulos internos, entonces nos dice suma de las medidas de los ángulos internos es ¿cuánto? Suma de ángulos internos, voy a poner así. La suma de los ángulos internos estaba dada con la fórmula 180 por n menos 2. Nos dicen que esa suma y la suma de los ángulos externos, la suma de los ángulos externos, que los ángulos externos suman 360 grados siempre, que esas dos cosas sumadas nos da un total de 1980. Nos dan ese dato y luego nos preguntan otro dato que pareciera que no tiene nada que ver, que dice cuál es el número total de diagonales de ese polígono. Entonces yo voy a apuntar por aquí, diagonales totales del polígono están dadas con la fórmula n por n menos 3 sobre 2. Como podemos ver, para encontrar las diagonales totales es necesario conocer n. Y a partir de estos datos yo puedo encontrar cuánto vale n. Entonces decimos, suma de los ángulos internos 180 por n menos 2 y la de los externos, es decir 360, tiene que darnos en total 1980. Nosotros podemos resolver este ejercicio a mano, que para eso podemos multiplicar así, 180 por n, 180n, 180 por menos 2, menos 360, más 360 nos da un total de 1980. Podemos ver que este menos 360 más 360 me da 0. Tenemos 180. N es igual a 1980. Pasamos ese 180 a dividir del otro lado. 1980 dividido 1980
dividido entre 180 y nos da un valor de 11. N vale 11. Entonces, ya sabiendo que n vale 11, sería muy fácil decir que las diagonales totales es 11, 11 menos 3 entre 2. Y eso es 11 por 11 menos 3 entre 2. Nos va a dar un total de 44 diagonales. La respuesta correcta sería la C. Este proceso yo lo puedo hacer a mano o lo puedo hacer en calculadora también. En calculadora lo haría poniendo en lugar de la n una x. Entonces debería decir 180 paréntesis x menos 2. Recordemos que para poner la x nosotros tenemos que apretar alfa y el paréntesis que cierra. Para poner el igual nosotros tenemos que apretar alfa y apretamos calc. Y para poner para resolver apretamos shift y calc. Entonces podemos verlo aquí. Serían 180 paréntesis x menos 2, cierro paréntesis, más 360. Pongo el igual poniendo alfa calc. Escribimos 1980 y le digo shift calc. Eso es para que lo resuelva. Voy a darle un valor a x. Les recomiendo que usen 13. Le doy igual y vean cómo dice aquí que x vale 11. ¿Verdad? Entonces les digo que le pongan un valor de 13 y ya pues la calculadora se los resuelve, que eso vale 11 y después lo utilizan en la otra fórmula. Dice ahora sí, considere la siguiente información para responder las preguntas 3 o las siguientes 3 preguntas más bien. Se presenta un pentágono regular. A mí me están dando el dibujo, pero aunque no me dieran el dibujo, con solo que a usted le digan pentágono, tiene que saber que n vale 5. Además dice, cuya medida del apotema es 6 centímetros. Entonces usted ya sabe que A vale 6 centímetros. Por aquí nos dan el dibujito, si nos marcan la apotema, nos dan el dibujo del pentágono y comienzan preguntando, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Este ángulo alfa que está aquí, ustedes pueden ver que surgió de prolongar un lado y del otro lado. Entonces ese es un ángulo externo. Entonces, en otras palabras, nos están preguntando cuál es la medida de un ángulo externo de un pentágono. La formulita sería 360 entre n, por lo tanto, 360 entre 5. 360 dividido por 5 nos da 72. 72 grados va a medir ese angulito externo. La respuesta correcta es la C. El ejercicio 8 dice, ¿cuál es aproximadamente el área del pentágono? Entonces, nosotros tenemos que saber que para sacar el área se haría perímetro por apotema dividido entre 2. En el ejercicio a nosotros nos brindaron la información del apotema. Nos dijeron que el apotema valía 6 centímetros. Entonces sería la medida del perímetro por 6 dividido entre 2. No conocemos la medida del perímetro. La medida del perímetro se averigua haciendo n por L. N, si lo conocemos, vale 5. La medida del lado para nosotros en este momento resulta desconocida. Ocupamos identificar cuánto vale el lado del pentágono. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para encontrar la medida del lado, vamos a utilizar aquí el triangulito especial del cual yo les hablé, que involucra radio, apotema. Aquí X, que es medio lado,
De manera que L va a ser 2 por X. Y aquí se va a utilizar medio ángulo central. Medio ángulo central. Arriba yo les dije a ustedes que el ángulo central medía lo mismo que el ángulo externo. Mide lo mismo que el ángulo externo. Entonces, si el ángulo central mide 72, pues aquí vamos a colocar 36. Este angulito siempre va a ser de 90. Me parece que arriba no se los dije. Cuando les hablé de este triangulito especial, no les dije, pero sí se los apunté. Esto va a ser de 90. Entonces por aquí sabemos que si entre los tres ángulos suman 180, ya ustedes saben que son 180, le quito 36 y le quito 90, eso nos va a dar un total de 54 grados. Por lo tanto, esto vale 54. Ahora vamos a aplicar lo que es la ley de senos para poder averiguar la medida de X. Y una vez que tengamos la medida de X, poder calcular la medida del lado. Vean qué fácil que es. A tiene por opuesto al ángulo de 54. Entonces A va sobre el seno de 54. X va opuesto al ángulo de 36. Entonces X va sobre el seno de 36. Estoy viendo aquí algo que puse mal. Aquí sí es A, pero ya nosotros sabemos que el apotema vale 6. Entonces aquí yo voy a poner 6, porque con dos incógnitas no lo voy a poder calcular. Quiero encontrar cuánto vale X. Vean qué fácil. El sen de 36 pasa a multiplicar a la par de 6. Entonces 6 por el seno de 36 dividido entre el seno de 54 me va a dar la medida de X. Vamos a ver cuánto mide X. 6 por el seno de 36 entre el seno de 54, cierro paréntesis. Tienen que verificar que su calculadora diga D, ¿verdad? Porque eso significa que está en grados. Eso nos da 4,35. 4,35 aproximadamente. Voy a hablar de la medida del lado. No le voy a hacer no le voy a quitar los demás decimales, sino que nosotros sabemos que la medida del lado es 2 veces esto. 2 veces X. 2 veces por 4,35 y el montón de decimales que nos dio, ¿verdad? Entonces esto, 4,35, lo voy a multiplicar por 2. Entonces sabemos que el lado son 8,71, 85, un montón, ¿verdad? 8,71 aproximadamente. Como para el perímetro, ocupamos la medida del lado multiplicada por 5. Yo voy aquí nada más a ese 8,71, multiplicarlo por 5 y ya tengo el perímetro. 43,59 y resto, ¿verdad? 43,59 y un montón. Ahora, este perímetro lo ocupábamos aquí. 43,59 lo multiplicamos por 6. Lo multiplico por 6 y lo divido entre 2. Esto nos va a dar 130,77 aproximadamente. 130,77. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Qué pasa si yo corto los decimales? ¿Qué pasa si yo trabajo con 4,35? Entonces 4,35, cuando yo lo multiplique por 2 para sacar el lado, nos va a dar 8,7 nada más. Cuando yo 8,7 lo multiplique por 5 para sacar el perímetro, nos va a decir que son 43,5. Aquí me daría solo 43,5. Y cuando yo ponga arriba 43,5
por la apotema, que son 6 por 6, y lo divida entre 2, me va a dar aproximadamente 130.5. Y ustedes pueden ver aquí que el que más se aproxima, 130.5, es la C. Eso pasa cuando yo corto decimales. En la pregunta 9 dice, ¿cuál es aproximadamente el perímetro del pentágono? El perímetro del pentágono ya lo calculamos en la parte de arriba. El perímetro del pentágono nos dio un valor de 43,59. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. No tengo que hacer ningún cálculo adicional porque ya lo calculamos arriba. Considere la siguiente figura, en la que se presenta el polígono regular. Dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Este polígono, como me dicen que es regular, sabemos que esto, cada uno de estos lados, ahí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, este polígono tiene 12 lados. Para ese polígono, y me habla de un hexágono regular también. El hexágono regular va a ser este de aquí. Eso quiere decir que cada uno de estos segmentos que yo marqué en verde miden lo mismo entre sí, ¿verdad? Luego me habla de que forman 6 cuadrados. O sea que cada uno de estos son cuadrados. Los que estoy marcando de turquesa son cuadrados. Y como son cuadrados, las medidas de sus lados van a ser iguales. Por lo tanto, el hexágono va a tener la misma medida de lados que el polígono de amarillo, ¿verdad? Entonces de ahí sale que estos miden lo mismo, porque son los lados del cuadrado, pero al mismo tiempo son los lados del hexágono, pero al mismo tiempo son los lados de cada uno de esos triángulos que están ahí, que me dicen que son equiláteros. Tenemos que considerar esto para poder responder las siguientes preguntas. Dice así, si la medida del apotema del triángulo equilátero es raíz de 3 entre 3, entonces calculemos el perímetro del otro. Bueno, voy a empezar dibujando el triangulito equilátero. No, es más, no voy a empezar dibujando el triangulito equilátero. Me habla de triángulo equilátero. Para el triángulo equilátero, n vale 3 porque es un triángulo. Me habla del apotema. La apotema dice que es raíz de 3 entre 3. Según esos datos, nosotros podríamos formar aquel triangulito especial, que lo vamos a usar muchísimo aquí, donde esto es 90. Este es el radio, esta es la apotema, este es X, que es medio lado. Esto es radio, apotema, medio lado. Y por aquí va la mitad del ángulo central. Medio ángulo central. ¿De quién? Del triángulo. Del triángulo equilátero. Entonces, para sacar la medida del ángulo central, uno hace 360 entre n. Por lo tanto, va a ser 360 entre 3. Eso nos va a dar 120. Si esto es 120, este mide 60. Si este es 60 y este es 90, entonces si es 180, usted le resta 60 y le resta 90, obtiene 30. Este angulito de aquí es de 30. Sabemos por los datos del problema que el apotema mide raíz de 3 entre 3. Y nos van a pedir el perímetro de aquel polígono que tiene 12 lados. Pero para poder sacar el perímetro de ese polígono que tiene 12 lados, lo voy a pintar en amarillo porque es el que está en amarillo.
nosotros ocupamos la medida del lado, pero resulta que ese polígono de 12 lados, cada lado mide lo mismo que el lado del triángulo equilátero. Entonces por eso es que lo vamos a poder calcular a partir de ese triángulo utilizando ley de senos. Vean que el lado o la mitad del lado se opone al ángulo 60. Entonces vamos a decir x sobre el seno de 60 va a ser igual a la apotema, que es raíz de 3 entre 3 sobre el seno de 30. Para calcular x bastaría con que nosotros pongamos raíz de 3 entre 3 por el seno de 60 dividido entre el seno de 30. Este pasaría para acá a multiplicar. X sería aproximadamente, vamos a ponerlo en la calculadora, vean que la fracción tiene encima una raíz y debajo tiene un 3. Yo tuve que volver a grabar este video porque el video de la clase como tal no se grabó bien, por eso no estoy preguntando si tienen dudas ni nada, porque en este momento no hay nadie conectado, soy únicamente yo grabando este video. Cuando yo di la clase sobre esto, alguien esta raíz la puso completa y no, la raíz la lleva únicamente el numerador. Entonces tienen que revisar muy bien lo que están digitando en calculadora, porque si no van a obtener otro resultado. Aquí obtenemos que x vale 1. Si x vale 1, el lado valdría 2 por 1, el lado valdría 2. Entonces, el perímetro de todo ese polígono grandísimo va a ser 12 por 2, porque son 12 lados y cada lado mide 2, es decir, 24. La respuesta correcta sería la B. Siempre con el mismo ejercicio, dice, si la medida de la apotema de cada cuadrado es 1, ustedes se acuerdan, yo no sé, creo que también lo hice en la clase con el triángulo, pero se me ocurre que en un cuadrado la apotema es esto, ¿verdad? Esta es la apotema, este es el radio, todo esto. Pero vean que en un cuadrado es tan especial que la apotema va del centro aquí y eso mide la mitad del lado. Es decir, si la apotema vale 1, el lado del cuadrado vale 2. Y nos preguntan cuál es el área del hexágono regular. Como el lado del cuadrado es 2 y vale lo mismo que el lado del hexágono, que se me hizo, aquí está. Entonces nos preguntan cuál es el área del hexágono. El área del hexágono está con la fórmula L a la 2 raíz de 3 entre 4. En alguna parte de esta clase la apuntamos. L a la 2 raíz de 3 entre 4. Si el lado mide 2, son 2 a la 2 raíz de 3 entre 4. Ah, no, perdón. Área del hexágono. Me falta aquí, me faltaría más bien, puse el área del triángulo. Perdón. El área del hexágono sería 3 L a la 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí más bien sería 3 por 2 a la 2 raíz de 3 entre 2. Y esto nos va a dar 6 raíz de 3. Lo podemos comprobar aquí. 3 por 2 a la 2, la raíz de 3 entre 2. Eso nos va a dar 6 raíz de 3. La respuesta correcta es la respuesta C. Creo que cuando yo expliqué esto en la clase, igual hice el triangulillo aquel especial de la apotema, radio, X. Y por aquí saqué el ángulo central, que era 360 entre 4. Me daba 90. Entonces aquí les puse que esto era 45 y 45. Y entonces les dije que esto valía 1 y que entonces, como este ángulo era igual que este ángulo, este lado debía medir lo mismo que este lado, que por lo tanto también medía 1, y que de ahí sacaba que L valía 2.
Esta otra forma no la expliqué en la clase, sino que expliqué esta, pero con las dos formas sale. Ejercicio 14. También en la clase expliqué que si ustedes ven que la numeración no es continua, que del 11 pasa al 14, eso es porque las habilidades que corresponden a problemas están después. Entonces estoy resolviendo primero todos los ejercicios que tienen que ver con estas tres habilidades del programa y luego dejé la parte de problemas como una habilidad independiente. Entonces vamos por aquí. En este momento vamos por este. Considere un polígono regular de tal manera que el ángulo central mide 60 grados. Entonces vamos a apuntar ese dato. Ángulo central mide 60 grados. Ahora, nos dicen que la medida del lado es 5 centímetros o 5 unidades. No dice realmente 5 qué. Y nos preguntan cuál es el perímetro. El perímetro, ustedes saben que viene dado con la fórmula n por L. Eso quiere decir que es indispensable para nosotros saber cuánto vale n. Ya tenemos L. L vale 5, pero no tenemos n. Este dato adicional que me dan, cuando a ustedes les digan que el ángulo central mide, que la suma de los ángulos internos, que el ángulo externo mide, que las diagonales desde un vértice, que las totales, eso es para que ustedes sean capaces de encontrar n a partir de esa fórmula. El ángulo central, recuerden que es 360 entre n. Y si ustedes saben que eso da 60, entonces pasamos el 60 para abajo y el n para arriba. 360 entre 60 me va a dar n. Y de aquí sale que n vale 6. Entonces, si n vale 6, 6 por 5 son 30. Esta es muy sencilla, esta ecuacióncita es muy sencilla. Ahora bien, si ustedes quieren ayudarse con la calculadora para hacerlas, aunque esa es muy sencilla, 360, ponen la X. Les puedo garantizar que en esta parte dura más escribiéndola que lo que pueden durar resolviéndola. Le ponen Shift Calc y le ponen 13. Y ella les dice, X vale 6. Entonces es que N vale 6. El 20 dice, considere un polígono regular, tal que la medida del ángulo central es 30. Ven, la misma historia. Ángulo central mide 30 grados. Entonces aquí está, ángulo central es de 30. Luego nos dicen, la longitud del lado es 3. Entonces usted apunta, L vale 3. Nos preguntan por el perímetro. El perímetro es N por L. N no lo sabemos, L sí. Entonces, ¿de dónde va a salir la información de cuánto es N? Del ángulo central. 360 entre N, es la fórmula, da 30. Entonces pasa el 30 para abajo y el N para arriba. 360 entre 30 va a ser lo que mida N. 360 dividido entre 30 nos dice que N vale 12. Si N vale 12, aquí son 12. Y 12 por 3 son 36. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Para el ejercicio 23, dice así, un polígono regular en el cual se pueden trazar 14 diagonales en total. Voy a apuntar diagonales totales. Las diagonales totales dice que son 14. ¿Qué más dice? Que la medida de uno de sus lados es 3. Entonces L vale 3. Y nos preguntan el perímetro. El perímetro, recuerden que es N por L. N no lo sé, L vale 3. Cuando ya lo tenga, pues muy sencillo. Multiplico por 3 y ya está. Ahora, ¿de dónde voy a sacar este valor de la N? El valor de la N lo vamos a sacar de la información de las diagonales totales. La fórmula para las diagonales totales es N por N menos 3 entre 2
Entonces nosotros vamos a decir n por n menos 3 entre 2 da 14. Lo podemos resolver a mano o lo podemos resolver en calculadora. Este lo voy a hacer en calculadora. Para efectos del examen de Faro, ustedes pueden agilizar un poco haciendo algunos procesos en calculadora. Yo esperaría que sepan más que eso, porque aspiro a que ustedes vayan a la universidad, y si van a una universidad seria y van a estudiar alguna carrera que tenga que ver con matemática, llámese todas las de las áreas de ingeniería, llámese todas las de las áreas de la administración, ustedes van a requerir estos conocimientos previos para los cursos de carrera. Ahora bien, para efectos del examen de Faro pueden agilizar procesos haciendo esto, Shift Calc, poniéndole 13 y dándole igual. Me dice que n vale 7. A mano el proceso va más allá, ¿verdad? A mano sería n por n cuadrado, n por menos 3, menos 3n. Este 2 pasaría a multiplicar y estos son 2 por 14, 28. N cuadrado menos 3n menos 28 es igual a 0. Esto es cuadrático. Y como una ecuación cuadrática la puedo hacer factorizando por inspección o ayudándome un poco con la cálculo, poniendo modo de 5, 3, 1 menos 3 menos 28. Y me dice 7 y menos 4. Como esto es un polígono y n representa la cantidad de lados, pues el que dicen lados negativos no tiene sentido, ¿verdad? Valdría 7. Y aquí tenemos 7 por 3, son 21. Marcamos ahí que la respuesta correcta es la B. Vean que esos tipos de ejercicios son muy parecidos. Entonces me dan un dato y a partir de ese dato yo encuentro n. Y una vez que tenga n, pues averiguo lo otro que me está preguntando. Dice el 24. Sea un triángulo equilátero cuya medida de su altura es 2 raíz de 3. Este dato sí se los voy a apuntar. Vean, siempre que ustedes tengan un triángulo equilátero, se va a cumplir esto. Este es el lado. La altura, eso no me parece una altura. Seguro que esta tampoco, pero la altura siempre va a ser la mitad de L acompañado de raíz de 3. Aprendas en esto. Cuando tenemos que la altura es 2 raíz de 3 y nosotros sabemos que la altura siempre es la mitad del lado raíz de 3, nos queda muy fácil encontrar que L vale 4, porque paso este 2 a multiplicar, para pintarlo. L va a ser 2 raíz de 3, paso el 2 a multiplicar y paso la raíz de 3 a dividir. Entonces la raíz de 3 se me cancela y 2 por 2 son 4. Ahora bien, si ustedes quieren ponerlo en la calculadora, L medio raíz de 3 igualado a 2 raíz de 3, darle Shift Calc y ponerle 13, van a encontrar el mismo resultado, que L vale 4. Pero no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo el área del triángulo. Y el área del triángulo ahora sí lo va a poner bien, L a la 2 raíz de 3 entre 4. L vale 4, entonces son 4 a la 2 raíz de 3 entre 4. Eso nos va a dar 4 raíz de 3. Pueden comprobar el resultado en calculadora. Ejercicio 28 nos dice así: la medida de cada ángulo interno de un polígono regular es 144. De el ángulo interno. Entonces apunto. La medida del ángulo interno es 144. Luego nos dice que la longitud del lado es 6. Entonces L vale 6 y nos están pidiendo el perímetro. El perímetro, recuerde que es n por L. Ya sabemos que L vale 6, nos falta n nada más para poder hacer el cálculo. ¿De dónde sacamos ese dato? De este otro. ¿Cómo se sacaría
la medida del ángulo interno. El ángulo interno, la fórmula es 180 por n menos 2 entre n. Entonces sabemos que esto es 144 es igual a 180 por n menos 2 entre n. Lo pueden hacer a mano multiplicando aquí. 144 por n igual a 180 por n, 180n, 180 por menos 2, menos 360. Y no sé, pasar este 144n menos 180n igual a menos 360. Y decir 144 menos 180, 1, 144 menos 180 nos da menos 36 n, y eso es igual a menos 360. Pasaríamos menos 360 dividido entre menos 36, nos da que n vale 10. Entonces si n vale 10, aquí va 10, 10 por 6 son 60, y marcamos la respuesta C. Ahora bien, si ustedes quieren acomodarse y hacerlo por calculadora, entonces pondrían en la calculadora 144, ponen alfa calc para el igual, 180, abren paréntesis, en lugar de la n, bueno, pero perdón, porque va una fracción, es 180, abren paréntesis, ponen x menos 2, cierra paréntesis, y abajo pone x, le dan shift calc y le ponen 13 igual, y ella les tira de una vez que x vale 10. Ya sabiendo que x vale 10, en nuestra ecuación es n, entonces 10 por 6, 60, y tenemos esta respuesta. Vamos a hacer este último ejercicio, que fue el último ejercicio que yo desarrollé en la clase con ustedes, en la clase sincrónica o en el repaso sincrónico, y dice así: el perímetro de un cuadrado es 24. Usted sabe que el perímetro viene dado por la fórmula n por l. Como es un cuadrado, n vale 4, es decir, que 4 por l dio 24. Entonces L va a ser 6 porque es 24 dividido entre 4. L vale 6. Ahora nos preguntan por el área. El área es lado a la 2. O sea, el área es 6 a la 2, que eso va a ser 36. Y esta sería la respuesta D. Hasta aquí quedamos en el repaso presencial. Los demás ejercicios quedan para el siguiente.